Dentro de, dentro de las protecciones, ¿no es nosotros tenemos dos tipos de protecciones, sobre corriente y sobre voltaje. Prácticamente en esta asignatura vamos a ver acerca de los problemas que nos puede traer la sobrecorriente y los problemas que nos puede traer el sobrevoltaje. Es bastante importante que nosotros conozcamos cuáles son los problemas que se origina por una sobrecorriente y por un sobrevoltaje. Los elementos, los elementos de protección, los elementos de protección, el primer elemento de protección es el fusible. El fusible son dispositivos que están destinados a cortar la energía eléctrica cuando hay una sobrecorriente. Este es un elemento de sobrecorriente. Los fusibles se representan de la siguiente manera. No sé si alguien ha visto alguna vez un fusible, qué tiene un fusible o cómo se representa un fusible. No, no cómo se representa, cómo se construye un fusible. El fusible tiene un alambre adentro, ¿no? Los que más que todos los fusibles que se puede, que tienen vidrio, son transparentes, tienen un alambre adentro. Este alambre, cuando hay una sobrecorriente, se va a quemar y al momento de quemarse, aquí se va a producir una ruptura, ¿no es cierto? En esa ruptura, en esa ruptura se corta la corriente eléctrica, ¿no? Una cosa importante es que los fusibles no, el corte de los fusibles no es inmediato, ¿no? Eh, tienen tienen algunos segundos, es decir, cuando alcanza la corriente determinada del fusible, tienen algunos segundos antes de quemarse. Esto hace que los fusibles en su mayoría no sean de operación rápida. Hay ciertos fusibles de operación rápida, pero en su mayoría los fusibles que están conformados con un pequeño alambre adentro, no son de operación rápida. ¿Ya? Otro, otro, otro elemento de protección es el interruptor magnético. El interruptor magnético, en cambio, eh, se utiliza muchísimo en los arranques de motores o de aparatos que tienen bobinas, como por ejemplo los transformadores. Entonces, cuando hay sobrecargas importantes en esto, el campo magnético sube demasiado rápido y eso detecta este interruptor magnético, lo cual hace que se abra el circuito y se interrumpa el paso de la corriente. Estos interruptores magnéticos son sensibles a los cambios de campo magnético, ¿no? Y se utilizan sobre todo donde tenemos bobinas, ya sea en motores o en transformadores. El otro es el interruptor magnetérmico. Magnetotérmico. Este interruptor es un dispositivo electromecánico con la capacidad de cortar primero, de detectar o de ser sensible a los campos magnéticos y segunda, de ser sensible a los campos, no a los campos, a los cambios de temperatura. Entonces, dentro de esto
hay dos tipos, ¿no? El que es por desconexión, por cortocircuito, desconexión por cortocircuito. Este que es eh, desconexión por cortocircuito, lo que tiene es una bobina. Esta bobina está unida por magnetismo o es sensible al magnetismo, es un electroimán. Entonces, por medio de palancas y de un sistema móvil que tiene en la parte interna, lo que hace es, si la corriente eléctrica que atraviesa el interruptor magnético supera la intensidad nominal en distintas veces, a veces hablamos de 8 veces más la intensidad nominal, lo que hace es abrirse, ¡pac! Se abre, ¿cierto? Lo que tiene es un electroimán. Entonces este electroimán lo que hace es, eh, se mantiene pegado, pero si la corriente que circula por la bobina, ¿no es cierto? Que es la misma corriente del circuito, es mayor, entonces el campo magnético o el electroimán de una de las partes va a ser mayor, lo que va a terminar abriendo el, 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 em, el sistema, ¿no? El circuito. Y el otro es por desconexión por sobrecarga. Desconexión por sobrecarga. Por sobrecarga. Cuando nosotros Ingeniero, hablamos de... ¿Sí? ¿Alguien habló? yo estaba hablando, ingeniero Prado. Hablando de los fusibles, ¿nos explicaría un poquito más que por qué son por amperaje los fusibles? Sí. El fusible es una protección para sobrecorriente. Nosotros tenemos dos tipos de fallos en electricidad. El uno es sobrecorriente y el otro es sobrevoltaje. Cuando hablamos de sobrecorriente quiere decir sobre, sobrecorriente quiere decir que se supera la corriente de trabajo, la corriente nominal. Entonces, ¿qué es lo que hace el fusible? En su construcción, el fusible está une dos terminales, ¿no es cierto? Las dos partes del circuito, eh, por un pequeño alambre. Este alambre es sensible a una determinada corriente. Cuando este alambre llega a esa corriente, se dice usualmente que se quema, ¿no? Lo que realmente pasa es que se calienta tanto al punto de, 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 de despegarse, ¿no? De que ya no haya continuidad. Entonces esto termina separando el circuito. El fusible también no es una protección rápida. Usualmente los fusibles tardan a veces, muchos tardan desde segundos, medio minuto, hasta algunos 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, aguantando corrientes, sobre corriente, digámoslo así. Entonces, por ejemplo, los fusibles no es bueno utilizar en instalaciones domésticas, ¿no? Porque si hablamos de una sobrecorriente eh, de cortocircuito, posiblemente en 1 minuto hasta que se queme el cable del fusible, ya se habrá quemado iluminación, se habrá quemado electrodomésticos. Incluso antes, cuando habían más casas de madera y se usaban fusibles, corrían el riesgo de que se quemara la casa, ¿no? Entonces es bastante, el fusible es, digamos, es el elemento de protección más fácil de conseguir, más sencillo, pero también tiene sus desventajas, ¿no? Más barato también. ¿Sí está claro? Sí, ingeniero, para las casas se utiliza breakers y también por lo que los fusibles, hablando de fusibles, para los carros, ¿podría explicarnos un poquito? Porque no son los mismos de así de bombillita que con vidrio, sino que son con patitas.
¿Los fusibles de patitas? para vehículo, para automóvil. ¿Cuáles? Porque en los vehículos hay de los dos, ¿no? Hay unos fusibles que vienen de esta manera. Son como pastillitas, ¿sí? Es el mismo principio, solamente que son en otra forma, ¿no? Ajá, vienen así, así. ¿Esos fusibles me dice usted? Todo Sí, sí, esto es ya metálico. explicó el ingeniero. Todo esto es metálico. Y aquí viene una parte y aquí esos fusibles tienen una parte más fina, así, ¿no es cierto? Una área más fina. Y esa parte es la parte sensible, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre estos fusibles construidos así y fusibles así? La diferencia en realidad es que estos fusibles están todos construidos del mismo metal, del mismo material, ¿no? ¿Cómo controlo cuánta corriente circula por estos fusibles de aquí? Por el ancho que yo puedo tener en esa parte de aquí, ¿no? En esa parte angosta, ¿no es cierto? El ancho que yo puedo tener en esa parte angosta va a determinar la corriente de corte de los fusibles. En cambio acá sí va a determinar el alambre, ¿no? El alambre como tal, la construcción de estos fusibles de acá también se va a determinar por el tipo de alambre, aleaciones, grosor, todo eso determina estos fusibles de acá. En cambio acá es un poco más fácil porque es el mismo material, ¿no es cierto? El mismo material, solamente que aquí yo defino esa parte angosta de qué diámetro se requiere para diferentes corrientes. Pero en realidad es lo mismo, ¿no? Bien, ¿sí está entendido? Sí. Ya. Sí, necesita claro. Estos, perdón, estos interruptores por sobrecarga, ¿no es cierto? En realidad son sensibles a la temperatura. Son sensibles a la temperatura. Estos de aquí son sensibles a la temperatura. Em, ¿Cómo están construidos internamente? Esto ustedes lo van a ver en quinto semestre, pero internamente están construidos con un metal que cuando se calienta tiende a doblarse. Entonces, este metal que se dobla cuando se calienta, lo que hace es detectar o actúa como un sensor de temperatura. Cuando se calienta, se dobla hasta el momento que desconecta la parte móvil, ¿no es cierto? Y esto hace que se desconecte el circuito. ¿Ya? Em, estos dos, el uno es térmico y el uno es térmico, el otro es magnético, ¿no? Los dos son bastante similares en su construcción, solamente que el principio de funcionamiento es diferente. ¿Ya? Hay otro interruptor y es el interruptor diferencial. El interruptor diferencial, en cambio, es el que mide la diferencia o es el que constantemente está midiendo la diferencia entre corrientes, ¿no es cierto?, de entrada y de salida. Cuando la corriente es muy alta una de la otra, lo que hace es disparar, em, disparar un circuito magnético que, que separa otra vez abre el circuito, ¿no? Dispara un sistema, digamos, un sistema mecánico que abre el circuito. Este, ese interruptor diferencial es utilizado entre muchas aplicaciones
para la seguridad humana. Cuando hablamos de motores, cuando hablamos de sistemas energizados y de repente una persona, un operador va y puso la mano y hay una fuga de corriente, ¿no es cierto? Y el operador está haciendo tierra a través de su mano, a través de su cuerpo, es decir, hay más consumo de corriente por el operador. Este interruptor diferencial es el que salta, es el primero en saltar. Entonces, este es el más sensible, ¿no? Este es el más sensible y este es el que se tiene que configurar de una manera correcta, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? ¿No? ¿Está claro? Sí, está claro. A mi parte sí. Ya, bien, ahora sí vamos a entrar en un poquito. Hemos visto de manera general los elementos que tiene un circuito eléctrico, ¿verdad? Hemos visto elementos de consumo, hemos visto elementos de maniobra, hemos visto elementos de protección, conductores, hemos definido algunos conceptos. Ahorita vamos a ver, vamos a entrar en señales, ¿no? En fundamento de señales. ¿Qué es una señal eléctrica? ¿Alguien me dice qué es una señal eléctrica? ¿O cuál es el ejemplo de una señal eléctrica? ¿Cuál es el ejemplo de una señal eléctrica? Alguien me dice, señor Eddie Ojeda, que tiene la cámara apagada. ¿Cuál es el ejemplo de una señal eléctrica? Una señal senoidal. ¿No? Voy a tomar evaluaciones más adelante de lo que voy a ir hablando. Pero las señales eléctricas que a nosotros nos interesa son corriente y voltaje, ¿ya? Y se define como señal eléctrica a una magnitud física que varía su valor de acuerdo al tiempo. Entonces, cuando nosotros hablamos de que el voltaje o la corriente son señales eléctricas, ¿no es cierto? Hablamos de que el voltaje o la corriente pueden tener estas variaciones, ¿no? Por ejemplo, esta variación de aquí es una señal sinusoidal, ¿no? Ahí sí viene lo que decía Ojeda, que esta es una señal sinusoidal, pero lo que realmente va a variar de esta manera es el voltaje o la corriente, ¿no? Miren, acá tenemos otra forma de variación del voltaje de la corriente que también se utiliza, ¿no es cierto? Esto se puede utilizar sobre todo en lo que es el tipo de señal que llega a nuestras casas, viene en esta señal de aquí, ¿no es cierto? Sinusoidal. Pero en sistemas electrónicos nosotros vamos a ver muchísimo este tipo de señal cuadrada en sistemas electrónicos. En sistemas digitales nosotros vamos a ver esta señal que es un pulso cuadrado, ¿no es cierto? Donde las variaciones son entre dos posibles niveles, A y 0. Acá tengo variaciones entre A y menos A. Acá, en cambio, el tipo de variación es constante, ¿no es cierto? Es cada segundo que pasa o cada milisegundo que pasa, tengo valores diferentes, ¿no? Entonces es una variación constante, nunca un punto. Digamos, si yo digo que aquí es el 1, ¿no es cierto? Donde está ubicado el cursor es el 1, en ese punto no hay dos valores diferentes, hay un solo valor. Y esa es la señal sinusoidal. Lo que no pasa en las otras señales. Por ejemplo, si yo digo que aquí es el 1, tengo un valor A. Pero si aquí yo digo que es el 2, tengo el mismo valor A, ¿no? Entonces, estos tipos de señales los vamos a encontrar. Mayormente nosotros vamos a ver variaciones de voltajes. ¿Ya? Variaciones de voltaje es lo que más vamos a ver. Es más fácil controlar el voltaje que controlar la corriente.
pero cuando nosotros hablamos que el voltaje es alterno en forma sinusoidal, la corriente también va a ser alterna en forma sinusoidal, ¿ya? Ustedes van a estudiar un poquito más esto en este semestre, si es que no están estudiando ya, en electrónica. En electrónica analógica tienen que ustedes estudiar un poquito más de el tipo de señales, van a estudiar qué es amplitud, qué es periodo, qué es frecuencia, cuáles son las funciones de las señales. Todo esto va de la mano con eh, matemáticas, ¿no? Análisis matemático. Todo va de la mano en realidad. Este es otro tipo de señal, se llama diente de sierra. Este tipo de señal, en cambio, lo vamos a ver en sistemas de control o regulación automática. Sobre todo cuando tenemos arranques de motores, por ejemplo, motores demasiado grandes, ¿qué hacemos? Vamos arrancando, ¿no es cierto? De esta manera, ¿para qué? Para que no haya picos de corriente. Cuando hay picos de corriente, esos picos de corriente son bastante dañinos, pueden dañar el transformador, ¿no? Pueden dañar el transformador y esos picos de corriente, si se daña el transformador, posiblemente nos quedemos sin energía en todo nuestro sistema, ¿no? Entonces, para evitar esos picos de corriente en arranques de motores grandes, utilizamos rampas, así, ¿no? Bien, ahora, energía, ¿cuál es la diferencia entre energía alterna y energía continua? ¿Cuál es la diferencia, señor Pesantes, entre energía alterna y energía continua? ¿O voltaje alterno y voltaje continuo? La diferencia, Inge, sería que la alterna, eh, la alterna como su nombre lo dice, varía de esta forma, ¿no? Varía diferentes voltajes. Y la continua eh, sería un voltaje, voltaje sólido, o sea, In mode. Or off. Ya. Em, a ver, sí tiene razón, ¿no? Alterna viene de alternancia. Entonces, ¿por qué es alterna? Porque tiene alternancia, ¿no es cierto? La alternancia viene entre ciclos positivos y ciclos negativos, ¿no? Ciclos positivos y ciclos negativos. Entonces, la energía alterna, una de las propiedades de la energía alterna que nosotros vamos a estudiar de las señales alternas es que son cíclicas, son periódicas, ¿no es cierto? Por ejemplo, miren, esta señal comienza aquí y termina aquí, pero donde termina vuelve a empezar y se va a ir repitiendo, ¿ya? Por ejemplo, esta señal empieza aquí, ¿no es cierto? O empieza aquí, como ustedes quieran, y va a terminar aquí, ¿no es cierto? Pero aquí otra vez vuelve a empezar y se repite, ¿no es cierto? Entonces, estas dos señales de aquí, la señal sinusoidal y la señal cuadrada, tienen ciclos positivos y ciclos negativos, positivos y negativos. Estos ciclos positivos y ciclos negativos es lo que nosotros llamamos alternancia de señal. Ahora, la señal continua o toda la señal continua, sea voltaje o sea corriente, ¿no es cierto? No tiene variaciones en el tiempo, se mantiene constante. Aquí nosotros tenemos, puede ser voltaje o puede ser corriente continua, CC, ¿no? CC, corriente continua o voltaje continuo, ¿ya? Como es la forma como es la forma del voltaje, va a ser la forma de la corriente. Como es la forma de la corriente, va a ser la forma del voltaje. Mucho ojo, ¿ya? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta tal vez? Dije la onda diente de sierra. La onda de diente de sierra también va a tener, miren, aquí tengo una señal negativa y aquí tengo una señal positiva, aquí tengo una señal negativa y aquí tengo una señal positiva,
¿ya? Aquí, rápidamente, por qué nosotros utilizamos energía alterna? ¿Por qué usamos energía alterna para hacer transmisiones de voltaje, por ejemplo? ¿Por qué en las transmisiones de voltaje se utiliza energía alterna y por qué tiene que subir muchísimo el nivel, ¿no? Porque, digamos, ahora que tomaron la hidroeléctrica de Tizaleo, decían, esta es una hidroeléctrica que trabaja a 500.000 voltios, ¿no es cierto? No es que produce 500.000 voltios, lo suben a 500.000 voltios para transportar. Entonces, ¿por qué tenemos que subir hasta 500.000 voltios para transportar un voltaje? para evitar las caídas de tensión. Muy bien, una es para evitar las caídas de tensión, para menorar las caídas de tensión. Otra, El flujo de la electricidad en dos sentidos de repente puede ser. no. También Ma- porque es, perdón, sí, también porque, o sea, se la transporta a altos voltajes porque va a largas distancias y transportándola a altos voltajes podemos reducir la corriente a la mínima para evitar el sobrecalentamiento en los conductores. muy bien, correcto, ¿no? Se muteó al último, pero es correcto. Cuando subimos el voltaje, cuando subimos el voltaje, eh, la corriente baja, ¿no es cierto? Porque es la misma potencia. Entonces estamos posiblemente transfiriendo, digamos, 500.000 vatios. Me estoy inventando, ¿no? 500.000 vatios. Pero si yo subo a 500.000 voltios, entonces la corriente simplemente va a ser de 1 amperio. Entonces, como es de 1 amperio, no necesito un conductor muy grande. Necesito un conductor no tan grande. Si es que no hiciera eso, tuviera que poner conductores demasiado grandes y eso es mucho dinero, por un lado. Y por otro lado, hubieran caídas de tensión más frecuentes y pérdidas, ¿no? Pérdidas en sobrecalentamiento. Esa es una de las razones. Otra de las razones de que se alternara, y eso es la razón por la que Faraday estaba convencido de que la energía alterna es lo más ideal para transportarla, es porque cuando nosotros tenemos la energía continua y queremos transportarla, ¿no es cierto? Esta energía produce mucho calor en el conductor, produce mucho calor en el conductor y el calor ya es pérdida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí en la energía alterna, en cambio, lo que tenemos es que en el ciclo positivo va a girar hacia un lado, ¿no es cierto? Y en el semiciclo negativo gira hacia el otro lado, ¿no es cierto? La carga eléctrica. Entonces va a estar siempre cambiando de dirección. Siempre va a estar cambiando de dirección. Ese cambio de dirección hace que no se caliente el conductor tanto como en la corriente continua. ¿Ya? Entonces, todo eso hace que transportar la energía en ondas sinusoidales sea lo más adecuado. Listo, ¿tienen alguna pregunta tal vez? Por ahora no. Muy bien, vamos a continuar entonces. Es importante que ustedes sepan lo que vamos a ver. Energía, eh, el corriente continua, corriente alterna, ¿no? Bien, dentro de, vamos a ver un poquito, esto ya lo habíamos visto, vamos a pasarlo rápido. Em, la resistencia es una de las magnitudes eléctricas que no se controla, pero sí se utiliza, ¿no es cierto? Y la resistencia prácticamente es la dificultad que tiene la corriente en pasar por ahí, ¿no? Más o menos se define algo así, ¿no? Es como disminuir el, el diámetro de un tubo de gas o de un tubo de aire, ¿no?
Al disminuir el diámetro de un tubo de gas o de aire, ¿no es cierto? El flujo, ya sea de gas o de aire, digamos de aire, el flujo de aire se reduce, ¿no es cierto? Se reduce. ¿Por qué? Porque hay un consumo en ese lugar. Entonces lo mismo pasa con la corriente eléctrica, ¿no? Los electrones están fluyendo a través del conductor y cuando viene la corriente, la resistencia, se frenan un poco, ¿no es cierto? Es más difícil pasar por ahí. Usualmente las resistencias están hechas a base de materiales no conductores, por ejemplo, en su mayoría cerámica, ¿no? En su mayoría cerámica. Ustedes esto ya saben, el código de colores de las resistencias. Las resistencias tienen prácticamente cuatro bandas de colores, pero las tres primeras son las que nos definen el valor de la resistencia, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo yo diría, señorita Cujilema, una resistencia de 300 ohmios? Señorita Cujilema. ¿Está ahí, señorita Cujilema? ¿Sí me escucha? Jenny. Lo que pasa es que estaba pasando un carro a full y no le escuchaba. Ya, ¿cómo representaría usted una resistencia de 300 ohmios? ¿Cómo lo represento? Sí. Mm, ¿Cómo representa una resistencia de 300 ohmios, señor Robles? Eso lo debieron haber visto en Electrotecnia el semestre pasado, ¿no? El 300 creo que rojo. A ver. Marrón. Rojo, café. Y Los colores, y otro ingeniero, café. marrón, negro Y rojo. Rojo, negro y marrón. Naranja, negro y marrón, porque el marrón es multiplicar por 10. Naranja vale 3. Naranja, le dicen. Naranja, Negro, marrón, ingeniero. Ya. naranja, En negro y este marrón. caso, el color negro es el 0, ¿no? El color Claro. café es el 1. El Sería color rojo es naranja, el naranja, 2, café y el negro. naranja es el 3. Entonces comenzaríamos con el naranja, ¿no es cierto? Café El y segundo negro. sería el 0, ¿verdad? Sí, el negro. Ya, y el 30 lo multiplicamos por 10. Entonces sería Marrón. naranja, negro, Marrón. marrón, ¿no? Marrón. ¿Ya? Entonces, esa es la resistencia eléctrica, ¿ya? La resistencia eléctrica es el elemento más utilizado dentro de los más comunes. Dentro de todo circuito eléctrico, en toda placa eléctrica, se va a encontrar con resistencia eléctrica. Esta materia es mantenimiento. No voy a explicar cómo se utiliza la resistencia, más bien voy a explicar cómo determinar si una resistencia está mala, está fallosa, ¿ya? Entonces, esa es la resistencia. Vamos con la siguiente. La potencia eléctrica. ¿Qué es la potencia eléctrica? Señor Rosillo, ¿qué es potencia eléctrica? Potencia eléctrica. Ajá. Son los watts que recibe una carga. No. ¿Qué es la potencia eléctrica, Salazar? Mucho ojo que esto es algo que debieron haber revisado el semestre pasado, ¿no? ¿Qué es potencia eléctrica, señor Salazar?
la cantidad de corriente o voltaje que, que, que se utiliza, digamos. Si es más, hay más potencia, pero si es menos potencia. Ya, más o menos, ¿no? Verán, Dice, es dígame. la cantidad de energía eléctrica que transfiere de una fuente o de una fuente de un generador. Sí, pero tiene que ver con el tiempo, ¿no? A ese concepto que me dijo, ¿quién fue el que dijo ese concepto? Yo dije, Belalcázar. Ya, a ese concepto que dice Belalcázar, yo le voy a añadir el concepto físico. Potencia es cuán rápido alguien puede hacer un trabajo. Entonces, por ejemplo, para determinar la potencia de un, la potencia de un generador en un motor es cuán rápido el generador puede mover el motor, ¿no? Todo trabajo tiene que ver con movimiento, fuerza y movimiento. Cuando hay fuerza, en este caso par, que es el motor, el par del motor, ¿no es cierto? La fuerza, la inercia, y está el generador, ¿no es cierto? ¿Cuán rápido el generador es capaz de transferir la energía en el motor y convertirla en energía cinética? ¿Ya? Entonces, toda potencia es una potencia de consumo. Todo tipo de material, no material, elemento receptor, sea resistencia, sea capacitor, sea inductor, sea transformador, ya consume una potencia. Sea un motor, consume una potencia. Entonces, la potencia es la transferencia de energía en una unidad de tiempo determinada, ¿ya? Esa es la energía para realizar un trabajo eléctrico. Ahora, o un trabajo, cualquier tipo de trabajo puede ser transformar energía eléctrica en energía cinética en el caso del motor, energía eléctrica en energía neumática en el caso de los compresores, energía eléctrica en energía calórica en el caso de las niquelinas, ¿no es cierto? Todo lo que sea transformación de energía es trabajo. Entonces, ¿cuán rápido puede realizar un trabajo? Algún elemento, algún sistema es la potencia que puede entregar, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la fórmula de la potencia, señor Rojas? La fórmula de la potencia es igual al voltaje de dicha fuente por el consumo de la intensidad que recorre por dicho circuito. La potencia es igual a ¿qué? P es igual a ¿qué? Al voltaje por su intensidad. Por intensidad, muy bien. ¿No es cierto? Potencia es igual a voltaje por intensidad. Entonces, si nosotros nos centramos aquí, vemos que potencia es igual a ¿qué? Voltaje por intensidad, ¿no? Y este es el triangulito de la potencia. Entonces, en ese triangulito ustedes pueden prácticamente pueden guiarse. Por ejemplo, si yo digo que quiero voltaje, ¿no es cierto? En cambio, voltaje en función de la potencia es potencia sobre intensidad. Sobre intensidad. Sí. Sobre intensidad. Y si yo quiero intensidad, en cambio es potencia sobre voltaje, ¿no? Es el triangulito potencia sobre voltaje, ¿ya? Y eso sería todo con respecto a la potencia. Entonces, nosotros tenemos que la potencia eléctrica, en la potencia eléctrica nosotros vamos a tener voltaje, intensidad, porque es necesario saber la potencia eléctrica, porque si nosotros tenemos variaciones de corriente o variaciones de voltaje, la potencia ya va a cambiar. Si la potencia cambia, ya no estamos, o el circuito que fue diseñado, ¿no es cierto?, para funcionar de cierta manera, ya tiene ciertas fallas. Entonces, en esas fallas entran los temas de esta asignatura, que es determinar cuál es el elemento, ¿no es cierto?, de falla, cuál es el elemento que está fallando para poder reemplazarlo.
Ahora, dentro de los elementos, para ya pasar a ver cómo comprobar elementos pasivos, bueno, elementos de consumo, nosotros tenemos elementos pasivos y elementos activos. Señor Robles, ¿cuáles son los elementos activos? Activos. Podemos leer, sí. De ahí podemos un transistor, un capacitor, diríamos, un diodo también, un circuito integrado, Ya, el amplificador. ya. Los elementos activos, ¿no es cierto?, son aquellos elementos que son capaces de controlar el flujo de la corriente. Cuando hablamos de controlar, hablamos de controlar la dirección, controlar conmutación, ¿no es cierto? Por ejemplo, cierre, ¿cómo se llama? Conexión y cierre, ¿no es cierto? De un circuito, conmutación, como es el diodo. Ya, por cierto, ¿ya vieron el funcionamiento del diodo? Los que cogen Eso estamos. electrónica, En ¿sí? eso estamos. Recién estamos por eso. Entonces, por ejemplo, el diodo, ¿no es cierto?, controla el flujo de la corriente. Entonces, todos los elementos que son capaces de controlar la corriente y aparte, por ejemplo, no solamente de controlar la dirección, ya sea con mutación, sino también de eh, amplificarla o reducirla, a esos elementos se le llaman elementos activos. En cambio, señor Salazar, ¿cuáles son los elementos pasivos? Son aquellos que no tienen la capacidad de controlar la corriente. Ya, muy bien. Por, Estos elementos pasivos, en cambio, son aquellos elementos que solamente reaccionan a la corriente, ¿no? Son elementos que reaccionan a la corriente. Entre esos elementos, por ejemplo, tenemos un termistor. El termistor es un sensor de temperatura, que también van a ver en este semestre. Es un sensor de temperatura, ¿no es cierto?, que lo único que hace es variar su resistencia de acuerdo a la variación de temperatura. Tenemos un LDR, ¿no es cierto?, que el LDR es un sensor de luz, es un sensor de luz que solamente varía su resistencia de acuerdo a la intensidad lumínica. Si hay mucha iluminación, tiene poca resistencia. Si hay poca iluminación, tiene mucha resistencia. Es inversamente proporcional. Tenemos la resistencia, tenemos un interruptor, ¿no es cierto? Mucho ojo que el interruptor manual, ¿no es cierto? Resistencias, el transformador. Aquí también nosotros tenemos el capacitor. ¿Han oído del capacitor? ¿Vieron el semestre pasado capacitores, inductores? Sí. Solo en los circuitos, ¿no? Para hacer cálculos con una C. Y lograron ver entonces. Bueno, igual vamos a ver un poco la resistencia. La unidad de medida de la resistencia es ohmios, ¿no es cierto? Y aquí voy a pararme un ratito porque esa resistencia de aquí tiene una última banda, ¿no es cierto? Esta banda es la banda de tolerancia, ¿ya? Banda de tolerancia. Entonces, ¿cómo yo sé que una resistencia está buena o está mala? Señor, a ver, aquí no, Gonzaga. ¿Cómo yo sé que una resistencia está buena o está mala? Señor Gonzaga, ¿está ahí? Sí, Ya, ¿cómo sé que una resistencia está buena o está mala? ¿Qué se le ocurre a usted?
Inge, ahí no es el porcentaje de tolerancia, si sobrepasa o baja. Ya, muy bien. Bien, tiene que ver con el porcentaje de tolerancia, ¿no? Primero que todo, nosotros vamos a medir la resistencia. Entonces vamos a medir la resistencia. Este es el elemento más básico, más fácil que nosotros podemos comprobar si está bien o está mal. Entonces vamos a medir el valor de la resistencia, ¿ya? Entonces vamos a suponer, vamos a hacer aquí un pequeño ejemplo. ¿Qué valor tenemos ahí en la resistencia? ¿Qué valor tiene esta resistencia? Si este es un color naranja, pongámosle este naranja, rojo, negro. 320. Naranja es rojo. 300, No, 300 y algo. 300, 320 puede ser. 320. 320 ohms. A ver, ¿cuánto? 320. ¿320? Sí. No. 330 es. 330. ¿Quién da más? No, 320. 320, Inge, 320. 120. 320. Este vale 3, ¿verdad? Este Sí. vale 2. Y ese es el 0. Por 1. Por 1. Cero. Ah, es el multiplicador. 32. Indicador es 32. Es 32, mucho ojo, es 32, ¿ya? 22 ohms. Es 32 ohms. Entonces, si tenemos una resistencia de 32 ohms, ¿no es cierto? Esta es la resistencia, este es el valor teórico de la resistencia. Valor teórico, 32 ohms. Pero viene la señorita Minaya, ¿no es cierto? Y el valor del multímetro, el valor medido, le da 29 ohmios. ¿Cómo sé si esa resistencia está bien o está mal? Por esa banda, ¿no? La banda de tolerancia. Entonces, la banda de tolerancia, ¿qué me dice? ¿Cuánto es si esa banda es un dorado, ¿no es cierto? Es dorado, ¿cuánto es la tolerancia? Más o menos 5%. 10%. 5%. 5%. No, más o menos 10%. La plata es 10%. ¿O me equivoco? Sí, plata es 10%. Revisen. Dorada es 5%. Dorada o color oro es 5%. Sí, está bien 5. Ya, entonces ese valor de 5% me dice que el valor teórico, ¿no es cierto? Déjenme, el valor teórico puede ser 32 por 1.05%, viene a ser, puede ser entre, a ver, 34 y 33.6. es 34. 30.4 y 33.6. Sí, muy bien. 33.6, 30.4 ohmios, valor teórico, y 33.6 ohmios, ¿no es cierto? Entonces, me dice que si es que los valores no están en este rango, ¿no es cierto? La resistencia ya tiene una falla interna, ¿ya? Entonces, si es que en este caso la señorita Minaya se dio cuenta que la resistencia le da valores de 29, entonces, ¿qué pasa? La resistencia ya está mala, ¿no? Ya está de cambiar. Ese es el valor, bueno, es el elemento pasivo más fácil de dictaminar si es que es o no es, si es que está o no está dañado, ¿no? ¿Sí está entendido? Sí. Pongamos otro ejemplo. Van a hacer lo siguiente. Yo les voy a poner un código de colores. Este va a ser café.
Va a ser rojo, bueno, aquí ya está. Y va a ser verde. ¿Ya? Voy a parar la grabación para darles chance. Más arriba se quedó Inge cuando dijo que Ya. iba a explicar algo así. Sí, a ver. Pusimos otro ejemplo, ¿no? Pusimos este ejemplo que era café rojo verde. El valor teórico es 1200 kiloohmios, ¿no es cierto? Y de repente uno de ustedes viene y mide 1.1 megaohmios, es decir, 1100 kiloohmios. Ahora, como tengo una banda de tolerancia tipo plata, ¿no es cierto? La tolerancia es del 10%. Eso quiere decir que el valor mínimo tiene que ser 1080 kiloohmios y el valor máximo 1320 kiloohmios. Entonces, este valor de aquí, que es 1100 kiloohmios, sí está dentro de este rango. Por lo tanto, yo puedo decir con mucha certeza que esta resistencia está funcionando perfectamente, ¿no? Esa resistencia está funcionando perfectamente. Esa es la manera en la que nosotros determinamos los valores de resistencia. Vamos con los capacitores. Los capacitores, en cambio, me baso mucho en su funcionamiento, ¿no es cierto? Tengo el valor teórico. El valor teórico no va a variar mucho. 47 microfaradios. Es más difícil que en un capacitor varíe su valor teórico porque por su encapsulado, ¿no? El encapsulado y construcción hace que los capacitores mantengan mucho su valor teórico. Entonces, el valor teórico casi no va a variar. Y la otra es que un capacitor que está energizado se comporta como un circuito abierto, ¿no? Tal cual como se ve aquí, se comporta como un circuito abierto. Entonces, si es que yo compruebo estos dos valores, el capacitor está funcionando de la manera correcta. Inge, una consulta antes de que siga. ¿El capacitor es lo mismo que el varistor? No, no es lo mismo que el varistor. Ya les digo qué es el varistor, ¿ya? Déjenme terminar porque se me acaba la clase. En cambio, en la bobina, me baso que la bobina se comporta como un circuito cerrado, ¿no es cierto? Cuando está energizado. Entonces, yo puedo controlar, yo puedo medir, continuidad, puedo medir aislamiento, y si es una bobina muy grande, aislamiento, puedo medir resistencia, ¿no es cierto? Si es una bobina muy grande, puedo medir resistencia, y en base a la resistencia, ¿no es cierto? Que tiene que venir, por ejemplo, hablamos de bobinas grandes cuando son bobinas de motores, bobinas de transformadores. Entonces ahí mido aislamiento y resistencia, ¿no es cierto? El aislamiento no tiene que haber comunicación entre una bobina y otra bobina, tampoco, y tiene que cumplir la resistencia, ¿no? Aún en las bobinas grandes, la continuidad es la forma más fácil de medir si es que está o no está, ¿no? Cuando yo tengo, por ejemplo, un transformador con bobinado primario, bobinado secundario, con devanado, perdón, en el bobinario primario, dos devanados, yo puedo medir continuidad, ¿no? Si es que hay continuidad, hay comunicación, significa que hay un hilo pelado, ¿no? Y eso ya es, ya no sirve. O sea, si es que estos hilos de aquí tienen un esmalte, que los aísla, no hace que porque estén así juntos no haya fugas de corriente, ¿no? Es un aislante.
pero si un cable está pelado en un punto, un hilo de estos está pelado en un punto, ya la bobina no sirve. Ya hay que cambiarla, ¿ya? ¿Sí está claro? Ingeniero, Ajá. no sé si sea lo mismo, pero a una bobina se la puede medir con un voltímetro poniéndole lectura de ohmios para poder saber cómo está o cómo puede explicar un poquito de eso. ¿Cómo? A una bobina se le puede medir con un voltímetro en lectura de ohmios. Ah, ya. Cuando tenemos bobinas muy grandes, como por ejemplo las bobinas de motores, motores grandes o bobinas de transformadores, en las plaquitas de esos elementos viene el valor de la resistencia. Ahí, solamente ahí podemos medir la resistencia. Caso Sí, contrario. por ahí así a modo de comentario, yo trabajaba haciendo las pruebas de las bobinas de los generadores, de los motores, de los transformadores. Bueno, se mide la resistencia de aislamiento que nosotros llamamos, que esa sí da en mega ohmios tiene que dar. Se mide a ver si hay corrientes de fuga. Antes se utilizaba HIPO, ahora se utiliza una máquina que se llama BLF para hacer, esa es corriente alterna, porque la corriente continua es muy dañina y es esa, porque es a 1200 voltios, depende del qué voltaje trabaje el dispositivo. Y bueno, y la resistencia de aislamiento, con eso medimos Con a el ver si Megue. sí, la bobina a ver si está contaminada o está mojada o está eso. Ya, muy bien. Eso es una de las razones por las que puede haber fuga, ¿no? Cuando una bobina está mojada, eh, de ley hay fuga de corriente, ¿no? Hay corrientes parásitas en las bobinas. Bien, bueno, se nos acabó el tiempo, ¿verdad? ¿Tenemos alguna pregunta tal vez?